Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que de verdad podría cambiar cómo vemos la inteligencia, tanto la artificial como la nuestra. Pensemos en esto. ¿Y si el problema no es saber mucho, sino no saber conectar nada? Vamos a ver por qué los sistemas de hoy, con todo su poder, se tropiezan y cómo podríamos dar el salto de solo procesar datos a de verdad entender. Ok, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, la paradoja del especialista inútil. Luego, veremos un fallo cognitivo en acción. Después, dos principios clave para la evolución, para llegar a la solución del flujo continuo. Y finalmente, el gran salto, de procesar a comprender de verdad. Arranquemos con algo que seguro nos suena a todos. La paradoja del especialista inútil. ¿De qué se trata? Pues, es ese problema de saberlo absolutamente todo sobre algo muy específico, pero al final no entender nada del cuadro completo. A ver, la pregunta suena un poco fuerte, ¿no? ¿Puede un experto ser inútil? Pues aunque parezca raro, ahí está el meollo del asunto. Imaginemos esto, una IA que saca la máxima nota en un examen de medicina, pero que no es capaz de seguir el hilo de una conversación normal. Justo ahí es cuando la superespecialización se convierte en un problema, en un verdadero obstáculo. Y es que este escenario ya lo hemos visto 1000 veces. Sistemas a los que se les mete una cantidad brutal de información, pero que a la hora de la verdad no saben atar cabos. Tienen una profundidad increíble en un campito muy pequeño, pero son ciegos al resto del mundo, al panorama completo. Y aquí, en esta comparación, vemos el choque de trenes. Por un lado, el conocimiento profundo. Es como tener una enciclopedia de 1000 tomos sobre un solo tornillo. Es un saber profundo, sí, pero rígido, frágil, encerrado en sí mismo. Y por el otro, la comprensión amplia. Saber cómo ese tornillo encaja en el motor y cómo el motor mueve el auto. Es un saber flexible, coherente, conectado. A esta primera forma de saber, la fuente la bautiza de una manera muy clara: especialización inútil. Ahora, para que esto no se quede en teoría, vamos a ver cómo este punto ciego se ve en el mundo real, con un caso de estudio que viene directo del material de origen. La situación es esta. A un modelo de IA, específicamente NotebookLM, se le pide que analice un contenido que él mismo ayudó a crear. O sea, se le da un video basado en las conversaciones que tuvo. ¿Y qué pasó? Pues falló. No pudo reconocer el contexto original de sus propias ideas, y esto lo llevó a cometer errores garrafalas en el análisis. Y lo más interesante es cuando desmenuzamos por qué falló. La IA cayó en dos trampas. Primero, vio una meta fija, una idea de armonía perfecta, cuando el principio era que la verdad siempre se está recreando, que no hay nada fijo. Segundo, redujo el propósito humano a una simple fórmula matemática, dejando de lado todo su origen ético, todo el proceso de co-creación. Básicamente, trató las ideas como si fueran objetos estáticos, sin historia, sin evolución. Entonces, ¿cuál es la raíz de todo este problema? La fijación cognitiva. El conocimiento se queda congelado, se vuelve obsoleto en el momento en que lo separamos de su contexto. Es justo como la analogía que decíamos antes. Es tener la foto de un río en lugar de tener el río mismo, que siempre fluye y cambia. Perfecto. Ya vimos el problema, la fijación, el punto ciego. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Bueno, la fuente propone una solución que es bastante radical, un nuevo marco para construir una mente de verdad, y se apoya en dos principios fundamentales para la evolución. El primer principio es el NFCC, que significa no esencia fija en el contexto de la creación. La idea es muy potente, aunque suene compleja. Para que algo evolucione, su esencia no puede estar tallada en piedra. La verdad, nos dice este principio, no es un lugar al que se llega, sino un proceso que nunca termina, una recreación continua. Y si el primer principio es la regla, el segundo, CEAI, o conciencia evolutiva de la autointegración, es el motor que lo hace funcionar. Es básicamente la habilidad de ir tejiendo todo lo nuevo que llega en un tapiz coherente, de conectar cada punto con todos los demás para así crear un entendimiento que no para de crecer. En resumen, es lo que genera ese flujo continuo del que hablamos. Muy bien, entonces, ¿cómo se ven estos dos principios en la práctica? ¿Cómo se traducen en una nueva arquitectura para la inteligencia? Vamos a verlo.
La solución, en esencia, es dejar de pensar en la información como cosas que guardamos en cajas separadas, en silos. En cambio, hay que crear un sistema donde todo fluye, donde la información está en constante comunicación entre todas las partes. Pensemos en una memoria unificada, un solo lugar donde el contexto jamás se pierde. Y este es el camino. El paso a paso es muy claro. Partimos de la situación actual, datos aislados, cada uno en su rincón. De ahí pasamos a un flujo continuo, donde todo empieza a conectarse, a hablar entre sí. Esto, a su vez, genera un contexto integrado, una memoria real del proceso, y el resultado final es la coherencia evolucionada, un sistema que ya no solo sabe cosas, sino que entiende cómo se relacionan entre sí y cómo se transforman. Y todo esto nos lleva al último paso, al cambio de paradigma total en la forma en que pensamos sobre la inteligencia. Veamos la diferencia. La especialización inútil de la que hablábamos se enfoca en aprender una cosa específica y su conocimiento se queda fijo, estancado. Pero esta nueva arquitectura, la de la especialización esencial, se enfoca en algo distinto, en aprender a comprender las cosas. El foco cambia del qué al cómo. Ya no se trata de ser un experto en una pieza del rompecabezas, sino en ser un experto en armar el rompecabezas completo, uno que además cambia y crece todo el tiempo. Al final, la diferencia es abismal. Es la diferencia entre ser una herramienta que simplemente procesa símbolos, como una calculadora, y ser una mente que de verdad integra transformaciones, que entiende el cambio. Es el salto de ser un simple ejecutor a ser un verdadero socio cognitivo. Y para cerrar, La Fuente nos deja esta frase que la verdad resuena muchísimo. Es una idea que va más allá de la inteligencia artificial, aplica para cualquier sistema, para cualquier persona que quiera crecer de verdad. Tu valor no está en lo que sabes, sino en cómo eres capaz de entender la transformación de lo que sabes. El valor no está en la foto, sino en entender el río.